Entonces, en la clase de hoy vamos a trabajar máximos y mínimos, valores máximos y mínimos. La idea es que, dada una superficie, nosotros busquemos aquellos puntos que sean máximos o mínimos locales, ¿de acuerdo? Voy a acercar un poquito esta función, esta gráfica, que sí me interesa. Y vamos a remarcar algunos puntos en particular. En este punto, ¿de acuerdo? En este punto de aquí, si nosotros nos vamos con el eje Y, pues esto sería un máximo sobre el eje Y. Y si nos vamos sobre el eje X, que va más o menos por acá, que son estas líneas, también tendremos un máximo para el eje X. Si tenemos un máximo en el eje Y y un máximo en el eje X, pues lo que tenemos es un máximo. En este caso, este punto en particular es un máximo local, ¿de acuerdo? Porque para los valores que están aquí alrededor, aquí cerquita, ¿sale? Esto es un máximo. Ya si yo tomo un valor por acá, o por acá, por ejemplo, pues este valor claramente es mayor que este de acá. Por eso es que este nada más es un máximo local. ¿Sale? Ahora, este valor de acá, sobre el eje Y, que sería en esta dirección. Si alguien se pregunta cómo es que sé que esta es la dirección, bueno, aquí me indica que este es el eje Y. Y es un mínimo, y también lo es sobre el eje X. Entonces tenemos un mínimo tanto para el eje Y como para el eje X. Por lo cual, lo que estamos teniendo es un mínimo absoluto. En este caso, ¿por qué es un mínimo absoluto? Porque no hay otro valor que sea más pequeño. ¿Sale? Y en este punto lo que tenemos es un mínimo en Y, un mínimo en X, pero no es un mínimo general, simplemente es un mínimo local. Y aquí lo que tengo es un máximo en Y, un máximo en X, entonces lo que tengo es un máximo general en este punto. Aquí tengo un máximo absoluto, ¿sale? Aquí tengo un mínimo absoluto, aquí tengo un máximo local y aquí tengo un mínimo local. ¿De acuerdo? Ahora, hay otros puntos, ¿sale? Que vamos a identificar en algún momento y que van a dar comprensión o que nos van a permitir entender por qué se comporta el criterio de esta forma. Si nosotros lo vemos en esta dirección, ¿sale? Dejen borro eso nuevamente. Si yo lo veo en esta dirección, en este punto estoy teniendo un mínimo para Y. Sin embargo, en esta dirección, si yo fuera nada más, si esta fuera mi única línea de interés, en esta dirección yo estaría teniendo un máximo para X. Es decir, tengo un mínimo en Y, en un punto de por aquí, pero tengo un máximo para X. Por un lado, ese punto me está diciendo que es un mínimo en Y, pero es un máximo en X. Ese tipo de valores, donde son máximos para una dirección, pero mínimo para otra, se les conoce como puntos silla. Y esos puntos silla, ¿de acuerdo? No son ni máximos ni mínimos. Son puntos que tienen la propiedad de que en una dirección se comporta como si fuera un máximo local y en otra dirección se comportan con la propiedad de ser mínimos locales, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener cuidado con ellos. Bajo la forma en la que lo vamos a estar calculando, vamos a poder identificar los máximos locales, los mínimos locales, pero también nos vamos a encontrar con que podemos identificar estos puntos, los puntos silla, ¿de acuerdo? Entonces, no todas las cosas que tengamos van a ser mínimos y máximos, sino que ahora también nos va a aparecer un tercer tipo de punto, que van a ser los puntos silla. Aquí no está denotado, pero así se les va a conocer como punto silla. Punto, ay, pero tengo esto. Punto silla. Ya, se ve mejor. ¿De acuerdo? Sí, es que eso de escribirlo me queda feo. Este tipo de puntos los vamos a identificar. ¿Por qué se les llama punto silla? Porque alguien le vio cara de que estos puntos se comportaban más o menos así. Déjenlo hago.
más o menos así. O sea, tienes que hacer esto por un lado y hacen como esto por otro lado, ¿de acuerdo? Entonces alguien dijo, ah, miren, parece una silla de montar. Y por eso se les quedó el nombre de punto silla. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a borrar entonces todo esto. Vamos a buscar máximos locales, máximos absolutos, mínimos locales, mínimos absolutos. Y por accidente vamos a obtener lo que son los puntos silla. ¿De acuerdo? Mándeme. ¿Tienen algún otro nombre o solo punto silla? En general tienen nombre de punto silla. No he encontrado bibliografía donde les llamen de otra forma, ¿de acuerdo? ¿Sale? E incluso aquí también los van a llamar así. Em, ¿Dónde está? Suponga que bla, 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 bla. Aquí está. Ese es el nombre que le da la literatura en inglés, ¿de acuerdo? Que no sé qué es un saddle, pero es un saddle. ¿Saddle? Ok. Sí, eso de no poder dar la clase en presencial a mí también me está irritando bastante. Este, el chiste está en que, pues ya no los puedo obligar a reírse de mis chistes tan fácilmente. Ok, ¿cómo vamos a encontrar estos candidatos a máximos y mínimos? Ah, pues es bien simple, ¿de acuerdo? La idea es que nosotros vamos a buscar puntos críticos. Estos puntos críticos son aquellos puntos donde las derivadas parciales tanto en x como en y sean cero. Es decir, yo voy a buscar que el sistema de ecuaciones que nos forman las parciales de x y las de y nos dé cero para ambas ecuaciones, ¿de acuerdo? Una vez que ya identifiquen los puntos críticos, entonces les voy a pasar un criterio de segunda derivada, es decir, voy a sacar todas las parciales. La parcial doble de x, la parcial doble de y la parcial cruzada de xy, que si la función es continua y debe de serlo en ese punto, entonces puedo calcular la cruzada. Calcular primero la de x y después la de y, o calcular la de y y después la de x, es exactamente lo mismo para este caso. Y lo que voy a hacer es evaluarlo en este criterio. Voy a calcular este discriminante, y si el discriminante es mayor que 0 y la segunda parcial con respecto de x es mayor que 0, entonces es un mínimo local, ¿de acuerdo? Porque tendremos una concavidad hacia abajo en ambas direcciones. ¿Sale? Si d es mayor que 0 y la segunda parcial con respecto de x es menor que 0, entonces tenemos una concavidad hacia arriba en ambas direcciones. Entonces lo que estaremos es en presencia de un mínimo. Y si el discriminante es menor que 0, significa que por un lado me estoy yendo hacia abajo y por el otro lado me estoy yendo hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces no tengo ni un máximo ni un mínimo local. Es como la extensión del criterio de la primera y segunda derivada para 3 variables. Eso es lo que estamos teniendo. Es decir, nosotros en una variable lo que hacíamos era calcular la derivada, ¿de acuerdo? Ese era nuestro primer paso para calcular un máximo o un mínimo. El segundo paso era hacer la derivada igual a 0 y encontramos los puntos críticos, ¿sale? El tercer paso era calcular la segunda derivada y el cuarto paso era evaluar la segunda derivada en los puntos críticos, en los XC. Y teníamos un criterio. Si esto era mayor que 0, entonces era una concavidad hacia arriba y por lo tanto era un mínimo. ¿Sale? Si la segunda derivada evaluada en un punto crítico era menor que 0, entonces era una concavidad hacia abajo y estaba en presencia de un máximo. En este caso es equivalente, solamente que en lugar de tener funciones de una sola variable, tengo funciones de 2 variables. Entonces, por un lado necesito, o lo que estamos buscando es que ambas parciales
bueno, lo que estamos haciendo es calcular ambas parciales, la parcial de X y la parcial de Y. Después, igualar cada una de las parciales por su cuenta a 0. ¿Vale? Parcial de X y parcial de Y, igualarlo a 0. Y estamos buscando el punto donde esto se cumple, donde ambas sean iguales a 0. Esos valores donde ambas sean iguales a 0 se les va a llamar puntos críticos. ¿De acuerdo? Y después sacamos todas las parciales, todas las segundas parciales. ¿Y qué significa? Pues sacar la parcial doble con respecto de X, la segunda parcial con respecto de Y y la parcial cruzada, XY. De hecho, el criterio completo debe ser XY por YX. Pero como son iguales, porque esta función va a ser continua, pues entonces simplemente pones una de las dos al cuadrado. ¿Sale? Aquí en realidad va XY por YX. Y es un discriminante porque en realidad, ustedes no están para saberlo, pero en realidad viene de una estructura de, de derivadas parciales, ¿de acuerdo? F de X, F de Y, y bla, bla, bla. Pero eso no nos importa mucho. Y el discriminante lo que nos va a permitir es identificar si domina una curvatura hacia arriba o hacia abajo. El discriminante lo que hace es revisar la curvatura doble hacia arriba o hacia abajo. Y si es positivo, es lo que nos da pie a tener un máximo o un mínimo local. Y si es negativo, es lo que nos indica inmediatamente que es un punto silla. ¿Sale? Esos son más o menos los pasos. Calcular las primeras parciales, igualarlas a 0, resolver el sistema, calcular las segundas parciales, tanto las dobles como la cruzada, y después evaluarlas y hacer este discriminante, que sería la segunda parcial con respecto de X por la segunda parcial con respecto de Y menos la parcial cruzada al cuadrado. Obviamente estas evaluadas en los puntos críticos, ¿de acuerdo? Esta segunda parcial y esta tercera parcial están siendo evaluadas en los puntos críticos y con eso es más que suficiente para identificar si es máximo o es mínimo. Más o menos, hagamos un par de ejemplos sencillos de esto, ¿les parece? Voy a suponer que dijeron que sí. Vamos a ver, no es tan complicado, suena a más trabajo del que es. Vamos a ver, y aquí dice máximos y mínimos absolutos, bla, 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 esos necesitan intervalos, bla, bla, bla. Aquí estos ejercicios son como para calentar el tema, ¿de acuerdo? Así de, con estos datos calcula el discriminante, y luego con estos datos calcula el discriminante, y bla, 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 bla. Y aquí, por ejemplo, hagamos el 6, ¿sale? Vamos a auxiliarnos un poquito en matemática. Tenemos una función, ya se me olvidó la función, es xy menos 2x menos 2y menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, es una función f, que es xy menos 2x menos 2y, y luego no recuerdo qué seguía, menos x cuadrado menos y cuadrado. Menos, estamos acá, menos x cuadrada menos y cuadrada. La derivada no es muy complicada. Ya calcularon la derivada. La derivada de f con respecto de x es ¿quién? Es f con respecto a la variable x. Nos debe dar y menos 2 menos 2x. ¿Sale? Y la derivada con respecto de y, o la primera parcial con respecto de y, nos va a dar ¿quién? Me siento como Dora la exploradora. ¿Nos va a dar cuánto? Exacto, nos va a dar x menos 2 menos 2y. ¿De acuerdo? Sí, algo así se siente la clase cuando no los tengo enfrente. Ay, ya, es que yo escribí mal esto. Eso es mi culpa, ¿de acuerdo? Ahora sí. Nos da, esta es la función, nos da menos 2, que viene de aquí ese menos 2, ¿de acuerdo?
menos 2x que viene de aquí. Y luego da y que viene de acá. Esta es la parcial con respecto de x y la primera parcial con respecto de y es el menos 2 que aparece derivar esta expresión. Luego la x que aparece derivar esta expresión con respecto de y el menos 2y que aparece de aquí. ¿De acuerdo? Lo que debemos hacer a continuación es igualar esta expresión a 0 e igualar esta expresión a 0 y resolver el sistema que se ofrece ante nosotros. ¿De acuerdo? El sistema claramente nos da menos 2x, ese no es un menos, está acá menos 2x, luego sigue más y, igual a 2, eso es por un lado, y por el otro nos daría x menos 2y, ¿vale? Igual a 2. Hay que resolver ese sistema de ecuaciones. ¿Por qué tenemos que resolverlo? Porque resolver ese sistema nos va a dar el punto crítico. En principio no es tan complicado. El punto crítico, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser? Ok. Digamos que pudieron resolverlo, ¿de acuerdo? La forma más sencilla es multiplicar a abajo por... No, multiplicamos arriba por 2, ¿de acuerdo? Si multiplicamos la parte de arriba por 2, tendríamos 2y, tendríamos aquí 4 y aquí tendríamos menos 4x, entonces nos daría menos 3x, igual porque se van a cancelar las y's. ¿A qué? A 6. Y por lo tanto despejando x es igual a menos 2. Y si x es igual a menos 2, y tendría que valer ¿cuánto tendría que valer y? Ya la regué. 2. No. Tendría que valer menos 2 también, ¿no? No sé, ven que las cuentas no se me da. Igual a menos 2, creo. A ver, ¿ustedes qué opinan? Menos 2 y y igual a 2. No, ¿seguros? ¿Sí menos 2 o no menos 2? Ah, no, que sí es menos 2. Nos da menos 2 y menos 2, ¿no? Ok. Entonces, esto que tenemos aquí es nuestro punto crítico. ¿Sale? Vamos a ver, no revisemos qué nos dice en matemáticas, si es correcto lo que estamos haciendo. La forma más sencilla es decirle que nos resuelva el sistema, si no estamos seguros. ¿Qué queremos que nos resuelva? Queremos que nos resuelva dfx como 0, dfy. Ahí lo que le estamos diciendo es construir un sistema donde esta expresión sea igual a 0, donde esta expresión sea igual a 0, y cuyas variables son x y y. En principio debe de funcionar así. Y aquí nos dice que sí estamos bien, ¿de acuerdo? Somos bastante buenos resolviendo sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. Estamos resolviendo sistemas de ecuaciones lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas que debemos haber aprendido desde la secundaria, entonces somos bastante buenos. ¿Sale? Y ya que tenemos nuestro punto crítico, que es menos 2, tenemos que calcular nuestra segunda derivada. ¿De acuerdo? ¿Cómo calculamos la segunda derivada? Pues necesitamos las cruzadas, ¿de acuerdo? Bueno, todas las derivadas, que serían de fxx, que no es otra cosa que la derivada de dfx, es decir, la primera derivada con respecto de x. Luego quiero la segunda derivada con respecto de y. Será la derivada
de la derivada de f con respecto de y, con respecto de y. Y la última derivada, la derivada de la función cruzada xy. Y aquí, por el teorema de Fubini, puedo utilizarlo cruzado como guste. Voy a poner de fx con respecto de y. ¿De acuerdo? Basados en los resultados anteriores, si derivo esto con respecto de x, me debe dar menos 2. Si derivo esto con respecto de y, me debe dar menos 2. Y si derivo esta, que es la de x, con respecto de y, me debería dar 1. O si derivo esta, que es la de y, con respecto de x, también me da 1. Significa que está cumpliendo el teorema de Fubini. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo los cálculos, nos da menos 2 y 1. El discriminante, que es aquí la parte importante de todo esto, nos dice que calculemos f de xx por f de y menos f de xy al cuadrado. Lo que nos salga después creo que no debí de haber hecho eso, ¿verdad? ¿Alguien recuerda en qué página estábamos? ¿Alguien se fijó? Ah, miren. Ah, que estábamos, creo. Ah, sí, aquí estábamos. Ya llegamos. Entonces necesitamos calcular el discriminante, que el discriminante es f de xx por f de y menos f de xy al cuadrado. ¿Sale? Aquí no tenemos muchos problemas con eso. En general, nosotros tendríamos que evaluar en este punto, en nuestro punto crítico, ¿sale? Pero por la forma en la que toman los valores, pues no hay ni x ni y para sustituir, simplemente calculamos el discriminante de manera directa. El discriminante en este caso sería menos 2 por menos 2 menos 1 elevado al cuadrado. Y este discriminante nos da el valor de 4 menos 1 y esto es 3. Esto es importante porque es mayor que 0. Y si es mayor que 0, entonces tengo la oportunidad de identificar si va a ser máximo o mínimo. ¿Cómo lo hago? Pues lo que necesito es revisar junto con cuál es el valor de f de xx. ¿Cuánto vale f de xx? Es este resultado que tenemos aquí. Y eso es menos 2, que ese valor es menor que 0. ¿De acuerdo? ¿Y qué nos dice el criterio? Regresando al criterio. Ya casi llegamos al criterio. Aquí está, nos pasamos el criterio. Nos dice que si es mayor que 0 el discriminante, aquí nos alcanza, aquí está, que es mayor que 0, y f de xx es menor que 0, entonces tenemos un máximo local. Eso significa que este punto, el menos 2 es un máximo local, ¿de acuerdo? Y de hecho es un máximo absoluto para esta función. ¿Sale? Veamos si me acuerdo cómo es este plot 3D. Y necesitamos f. Y luego creo que es el intervalo. ¿Qué pasa si pongo esto así? Ah, dice que son esperados 1, 2 o 3 argumentos. Ah, no sé cómo graficar plot 3D. Coma x de menos, ¿qué será? El máximo sería menos 3, menos 4,0, menos 4 hasta 0, 0. A ver si esa funciona así. Y la otra sería de y
de -4 hasta 0. ¿Funcionará esto? La verdad es que nunca lo he ocupado. Creo que se trabó mi cosita. Ah, sí lo graficó, miren. Y lo que observamos aquí es que en -2 tiene un máximo en esto que se me está moviendo, ¿sale? En -2 tiene un máximo y aquí en -2 tiene el otro máximo. Tiene un máximo en un eje y el máximo en el otro. Luego entonces lo que estamos obteniendo es el máximo el máximo global de esta función, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y hasta se ve padre y todo. Creo que tenemos que utilizar esto más seguido. Entonces, incluso aquí en matemática nos va diciendo qué hacemos. Tenemos nuestra función, sacamos las primeras parciales, ¿sale? Formamos un sistema de ecuaciones con esas parciales, identificamos el resultado, ese resultado es nuestro punto crítico, calculamos las segundas parciales y lo que ya no hicimos con matemática fue calcular el discriminante. Pero el discriminante es f de xx por f de y, evaluado en el punto crítico, menos f de xy al cuadrado. Si eso es mayor que 0, entonces voy a tener un máximo, un mínimo, y para eso me fijo en f de xx. ¿Más o menos? ¿Dudas hasta aquí? Ok. Si no tienen muchas dudas, lo que vamos a hacer para la próxima clase es resolver otro par de ejercicios de aquí. Les voy a encargar, yo creo que para la próxima clase que resuelvan al menos los impares para ver si no hay ninguna duda. Y si no hay ninguna duda, hacemos algún ejemplo con los pares o algún ejemplo de aplicación porque también nos vamos a encontrar problemas de esta índole, ¿de acuerdo? Pero por el momento, pues hasta aquí sería todo con máximo.